Bien, a continuación vamos a tratar de hacer el análisis de un problema muy sencillo, un problema numérico muy sencillo, ¿verdad? Es un enunciado de un problema que ustedes conocen. El enunciado dice así: si se conocen la base y la altura de un triángulo, calcular el valor de su área. Bien, con este problema sencillo vamos a tratar de ejemplificar cuáles son los pasos que debemos dar al momento de hacer el análisis de un problema, ¿verdad? Vamos a poner aquí análisis del problema. Lo primero que debemos determinar son los datos de entrada. Para ello vamos entonces a enumerar cada uno de los datos de entrada, indicando su identificador, lo que contiene o la descripción de ese dato e inmediatamente el tipo de dato, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es releer el enunciado del problema y verificar cuáles serían nuestros datos de entrada. En este caso, nuestros datos de entrada son aquellos elementos que se conocen, ¿verdad? Nos dicen si se conocen la base y la altura. En la mayoría de los enunciados de los problemas va a ser muy sencillo determinar los datos de entrada porque normalmente vienen acompañados de palabras como si se conocen, dados, si se tienen, se conocen, nos dan, ya se ha definido, etcétera. Es decir, palabras que nosotros no, de alguna manera podemos deducir que hay algo conocido, hay una información con la cual yo voy a trabajar, ¿verdad? Entonces, en este caso son la base y la altura del triángulo. Para la base vamos a utilizar la nomenclatura matemática, vamos a decir que la base se llama B, vamos a colocar dos puntos y vamos a decir entonces que esto es la base del triángulo. Esa sería entonces la descripción del elemento y luego vamos a decir que es un dato numérico, ¿verdad? Y decimos entonces que es numérico real, porque puede ser un elemento que tenga decimales, ¿verdad? Vamos a hablar de numéricos enteros para los valores que no tienen parte decimal y numérico real para los que tienen parte decimal. Nuestro siguiente dato sería h y diríamos entonces que esto es la altura del triángulo. Y vamos a decir en este caso que es numérico real, ¿verdad? Bien, eso entonces para nuestros datos de entrada. Para determinar entonces cuáles son los datos de salida, decimos entonces que es aquello que estamos buscando, es el resultado que estamos buscando. Entonces vamos a decir en este caso que nuestro resultado o el dato que estamos buscando es el área, ¿verdad? Vamos a decir entonces que esto es el área del triángulo. Y de nuevo es un dato numérico real. Finalmente entonces vamos a hablar de los cálculos o procesos. En este caso no necesitamos o no tenemos necesidad de utilizar ningún tipo de dato auxiliar o de trabajo, ya que la fórmula pues nos permite hacer el cálculo directamente. Entonces solamente vamos a decir que los cálculos o procesos son aquellos resultantes de calcular el área como la base multiplicada por la altura y todo eso dividido entre 2. ¿Ok? Fíjense que la forma como escribo esa fórmula con la cual acceso el cálculo del área es utilizando elementos como el asterisco para la multiplicación y el slash para la división, ya que como estoy escribiendo en forma lineal, en este caso utilizando el procesador de palabras, pues no tengo otra manera de hacerlo. Igualmente cuando ustedes estén trabajando en el computador, esta va a ser la forma de escribir. Si están escribiendo a mano, pues podrán utilizar las fórmulas tal cual como las usan en matemáticas, ¿verdad? Pero al utilizar el computador vamos a tener que utilizar esta forma lineal.
El, ah, Fíjense entonces que es muy sencillo la manera de hacer el análisis del problema. Siempre vamos a tener entonces que determinar los elementos de entrada, los elementos de salida y luego los cálculos o procesos. Si hubiese que especificar algo más, tomar alguna decisión, decir algunas restricciones acerca de la forma de realizar el problema o de buscar la solución del problema, pues entonces sería en este punto donde tendríamos que indicarlo. En la parte de cálculos o procesos podríamos poner condiciones, podríamos poner a lo mejor algún tipo de elementos adicionales, restricciones, etcétera, que pudieran afectar la solución del problema. A medida que vayamos avanzando en el desarrollo del proceso de programación de computadora, pues vamos a ir conociendo diferentes elementos que nos van a permitir entonces especificar mejor esas restricciones o esas condiciones que pudiéramos tener en los problemas. Bien, como pueden ver entonces es muy sencillo el hacer el cálculo y el enunciado del problema, eh, ya que lo que debemos hacer entonces es revisar el enunciado, tratar de entenderlo lo mejor posible y luego proceder a hacer estos tres pasos: datos de entrada, datos de salida, cálculos o procesos. Muy sencillo, ¿verdad? Bien, entonces de aquí en adelante, pues en forma muy fácil podrán ustedes empezar a desarrollar sus propios análisis de problemas.